Cámaras de acción hay muchas, pero buenas muy pocas. Solo 3 marcas se reparten el pastel: DJI, Insta360 y GoPro. De ahí en fuera, para de contar. Hoy revisaremos 2 de las mejores cámaras de acción modulares del mercado: la recién lanzada Insta360 Go 3 y la Action 2, una veterana del medio. A ver cuál de las dos hace un mejor trabajo y cuál te conviene más. Soy Gunter, esto es Gtech MX y empezamos ya, así que no te muevas de ahí. Veamos primero el precio, porque es lo que primero tenemos en cuenta a la hora de elegir una cámara de acción. Es obvio que esta va a estar un poco más barata porque salió en 2021. La marca sacó varios combos, el que es la camarita más batería sale en $320, ya con rebaja incluida después de 2 años en el mercado. Y el combo más caro, que sale en $430, lo puedes encontrar incluso con más promoción, es el de la cámara y un módulo de pantalla. También la Insta360 Go trae varios combos. Lo puedes encontrar el más económico en $520. Puedes encontrarlo incluso más abajo porque ya tienen alguna promoción. Y todos tienen el Action Pod y la camarita esta miniatura de acá que pesa 35 gramos. El combo más caro sale en $795, que trae la memoria más alta y todos los accesorios que traen los otros combos. La verdad es que va a depender de lo que tú necesites. Es lógico que la Insta360 Go 3 esté un poco más arriba que la Action 2 por todo el tiempo que esta lleva en el mercado, que ya ha pasado por muchísimas promociones. En cuanto a diseño, les comenté al principio que las dos comparten una cosa en común, que son modulares. Y las dos también tienen monturas magnéticas. Empecemos por la Action, que es este cubito casi perfecto, donde, bueno, dependiendo del combo, ya les dije, van a tener la cámara más la pantalla, o la cámara y la batería. La verdad es que es bastante compacto, tiene el botón de grabado aquí y el módulo de acople magnético acá. Pesa 56 gramos el módulo de cámara. Si le sumas el módulo de pantalla, van a ser unos 120 gramos aproximadamente. Es una cámara súper compacta. La puedes utilizar así o utilizar vertical, como tú prefieras. En el caso de la Insta360, la camarita solamente pesa 35 gramos. El Action Pod pesa unos 96 gramos. En total son 131 gramos. Es decir, que en conjunto van a pesar esta pieza un poco más que la Action 2, pero en términos de tamaño están, la verdad, que las dos bastante compactas. Y si miramos solamente la camarita, obviamente esta es bastante más chiquita, pero bueno, dependiendo, porque también esta está bastante compacta, la Action 2. En cuanto a diseño y materiales, la verdad es que las dos son muy premium, a la altura de lo que esperas de estas dos marcas para estas cámaras de acción. En el caso de esta tiene la montura magnética aquí detrás, que es un poco más útil cuando lo pegas a cualquier superficie, que la cámara siempre te quede de frente. Y en el caso de esta tiene la montura magnética aquí, que esto vas a batallar un poquito a la hora de pegarla en alguna que otra superficie. La construcción metálica de la Action 2 la hace un poco más resistente, pero también hace que el intercambio de calor sea menos eficiente y por tanto se caliente más y a veces se te apaga. En el caso de este es completamente, bueno, la mayor parte de plástico. Tiene un grip aquí para intercambiar calor. Y esta puedes estar grabando constantemente, que no se calienta y nunca te deja colgado. Ambas camaritas tienen control por voz, la verdad que muy limitados los comandos: tomar foto, tomar video, parar video y para de contar. Pantallas. En el caso de la Action 2 sí trae una pantalla de 1.72 pulgadas OLED con el módulo de cámara solamente. La Insta360 Go 3 no trae pantalla, tienes que a fuerza acoplarla en el Action Pod, pero ya viene por defecto en el paquete. Y en el caso de la Action 2, si la compras con el paquete de una pantalla adicional, tendrás doble pantalla, la que ves por detrás y también una por delante. La verdad que ahí, en cuanto a pantalla, sale ganando esta y es mucho más práctica desde el punto de vista para grabarte a ti mismo. En cuanto a sensores, también hay diferencias, se los voy a ir poniendo aquí arribita para que lo vean. La Action 2 puede grabar hasta 4K y esta puede grabar hasta 2.7K. 12 megapíxeles y 48 megapíxeles. Pero recuerden que no todos son los megapíxeles y ustedes van a ver ahora en test de foto y video panorámico para que vean cuál de las dos hace un mejor trabajo y tomen la mejor decisión.
just like wine, sweeter with time. If the world did fade away, and it was only you and me that stayed, well, you know that would be alright. Stay here with me and promise me that you will never leave. Lay next to me and never wake me up from this dream. You make me happy more than I thought I could ever be. Si hablamos del autoenfoque, sale con ventaja la Action 2 porque tiene autoenfoque por detección de fase y esta lo tiene por contraste. Es decir, es mucho más efectiva la Action 2 y también más rápida que la Insta360 Go 3. Estabilización, que es algo que siempre tomamos en cuenta cuando hablamos de una cámara de acción. Este tiene el Flow Stay y este el Rock Steady 2.0. La Action 2 tiene 2 niveles de estabilización y esta tiene 3 niveles de estabilización. Vamos a poner los test al máximo nivel de estabilización para que ustedes me digan cuál de las dos hace un mejor trabajo. All the pieces seem like they can't be found. I'll be the friend that is standing there. I'll be the hand holding all your cares. I see you now, I'm not going anywhere. We'll find our way back home. We'll find our way back home. No, we'll never have to walk alone. We'll find our way back home. I'm coming home. ¿Y qué les pareció, señores? ¿Cuáles ustedes creen que hace un mejor trabajo? La verdad es que están bastante parejita, pero aquí sí saca un poquito más de pecho la Insta360 Go 3, ¿o no? Buena parte de los clientes que compran este tipo de camaritas lo hacen para bloguear. Es decir, compran la cámara no para llevársela de acción, sino para salir a grabarse a sí mismo. Y para eso hay que tener en cuenta 3 factores. Una, la calidad del video. Ya sabemos que la Go 3 graba a 2.7K como máximo y la Action 2 a 4K. La estabilización también es otro factor a tener en cuenta y vimos que las dos son excelentes. Es cierto que la Go 3 tiene una mejor estabilización, pero ligeramente por encima de la Action 2. Otra cosa también a tener en cuenta es el ángulo de visión. Mientras mayor sea el ángulo de visión, más información vas a tener en la toma. En el caso de la Action 2 tiene un espectacular ángulo de visión de 155 grados. Ahí vas a poder tener todo en la toma. Y en el caso de la Go 3, 111, que no está nada mal. Las dos son ultra gran angular. Lo cierto es que mientras mayor sea, tienes una cosa a favor, que es que pues tienes más información en la toma, pero también te juega en contra el efecto ojo de pez. Con ese efecto lo que pasa es que los bordes, como pueden ver, se distorsionan bastante más en la Action 2. Pero bueno, aquí puedes jugar tú con ponerlos más reducido, más amplio, según lo que necesites. Otra cosa a tener en cuenta es la calidad de los micros nativos. Aquí, en el caso de las dos camaritas, tienen reducción de viento, lo cual se agradece porque si la vas a usar para exteriores, pues se agradece que incorporen esa función. En el caso de la Action 2 vas a poder conectar un micro externo y en el caso de la Go 3 no puedes conectarle micro externo. Las dos hacen un buen trabajo en cuanto a calidad de audio se refiere y ustedes siempre tienen la última palabra. ¿Cuál de las dos se les hace que tiene un mejor audio? Los leo en los comentarios. Y básicamente esos son los puntos esenciales a tomar en cuenta cuando vas a usar estas camaritas para bloguear. ¿Qué les parece? En cuanto a batería, el combo de la Action 2 de cámara más módulo de pantalla te da unos 1300 mAh, que te da para 130 minutos grabando a 1080p a 30 fps. La verdad que bastante bien. Ojo que este se te calienta un poco porque el intercambio de calor, al ser toda metálica, no es todo lo eficiente que debería ser. Se carga totalmente aproximadamente en 90 minutos.
En cambio, la Insta360 Go 3 con la camarita sola te da para 45 minutos de grabación, solo la camarita, pero si le añades el Action Pod, te da para unos 170 minutos grabando a 1080p a 30 fps. Y el tiempo de carga de esta es bastante rápido, con 23 minutos tienes el 80% cargado y en 35 minutos aproximadamente el 100% cargado de la camarita y del Action. Bastante eficiente y la verdad es que no se calienta, el intercambio de calor está muy bien diseñado en esta Insta360 Go 3, algo que hizo que muchos usuarios protestaran con la Action 2. En cuanto a batería, aquí sale ganando claramente la Insta360 Go 3. En cuanto a accesorios, están bastante parejas ambas camaritas y lo que las marcas hacen es tratar de venderte el mayor número de accesorios posible para incrementar el ticket. Una de las cosas que las dos marcas sacan partido es el acople magnético, porque las dos tienen uno para acoplarte aquí en el cuello y que puedas tú grabar con el field of view como si fuera en primera persona y sacarle un mayor partido. En resumen, señores, que estas siguen siendo dos de las mejores alternativas de cámara de acción del mercado, de las más compactas y, por supuesto, al ser modulares y con montura magnética, la versatilidad llega al siguiente nivel. La Insta360 Go 3 saca ventaja en algunas cosas y la Action 2 saca ventaja en otras. Ya dependerá de qué estés buscando tú como consumidor. Si prefieres 4K, pues esta es la opción. Si prefieres 2K pero mejor estabilización, pues aquí tienes la Insta360 Go 3. Ustedes revisen todos los tests que hicimos, definan cuál les conviene más. Obviamente esta está un poco más cara, la Insta360 Go 3, y esta ya después de 2 años, pues ya ha bajado bastante de precio, pero sigue siendo una cámara excelente. La decisión está en sus manos. ¿Con cuál ustedes se quedarían? ¿Cuál se les hizo mejor? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video comparando estas dos camaritas de acción modulares con todos los tests que hicimos. Si así fue, les pido dejar un like, suscribirte si no lo has hecho, porque me encantaría tenerte cada semana que subo video por acá, y compartir con tus amigos para que YouTube siga recomendando este video. Nos vemos la próxima semana en el próximo video.